va a afectar al lado del sector empresarial? Lo que ocurre es que el sector empresarial, con la inflación que ha habido del 10% del año pasado, y ya que estamos en el primer trimestre con un 5%, eso que ha llevado, ante la carencia de dólares, ha llevado a que sus costos de producción, tanto de insumos, de materia prima, de capital que importan y producen nuestros empresarios, pues ahora si les aumentamos un poco más el tema de salarios, el costo de producción va a ser más alto, y al tener más alto ellos lo que van a hacer o van a tener que imputar al precio o van a tener que empezar a despedir a la gente, ¿no? O buscar más precariedad, o en algunos casos no se les va a pagar o entran en negociación con la parte laboral, con los empleados. Entonces el precio sigue subiendo, sigue habiendo incremento de precios, y aparte, ¿quién lo va a pagar eso? Pues lo pagamos ese sector informal, que es el 85% que está en la informalidad laboral, y los precios aún suben. Entonces sube por el tema de emisión monetaria del sector público y sube también por el sector privado porque eleva sus costos de producción. Entonces por los dos lados vamos a tener mayor inflación. Es decir, el Fondo Monetario Internacional nos dijo que este año vamos a acabar con 15,8% de inflación, y el gobierno estima un 7,5%, pero con estas medidas yo creo que vamos a superar el 20% en el caso de Bolivia, ya que el primer trimestre fue un 5%. Doctor, estos últimos meses los salarios de la población ha ido perdiendo el valor adquisitivo. Ahora, con el incremento salarial, ¿se va a poder recuperar esto? No, porque, a ver, vamos a ver, y hay un efecto rebote. Les he traído una gráfica para que podamos ver, si nos permite, licenciada, y nos permite el estudio, esa gráfica. Fíjense con esto cómo realmente las políticas públicas de incremento salarial, el cuadrito, las columnas azules es el incremento salarial que ha habido año a año, desde el 2021 hasta el 2025. Fíjense cómo ha ido aumentando la columna azul, y en la columna celeste es el haber básico. Si se dan cuenta, el 2021 fue 0%, 22, 23 y 24 fue el 3%, y el 2025, que lo propusieron hoy, fue del 5% el haber básico. Si nos fijamos, el salario mínimo, que es la columna azul, empezó con el 2, subió al 4, al 5, al 5,8 y acabó en un 10%. Ese es el incremento del salario mínimo. Ahora fíjense la columna roja, la inflación. La inflación estuvo en el 2021 estuvo en 0,9, a pesar que hubo un incremento salarial del 2%, solamente la inflación fue 0,9. Y se fija la columna gris, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, llegó a 6,1. Fue alto por el tema del COVID, que se arrastró ese monto. El 2022, fíjense que el incremento salarial fue del 4%, el crecimiento fue de 3,1, es decir, subimos más el salario mínimo respecto a la inflación, y el crecimiento fue de 3,5, la columna gris, ¿no? Y el 2023, ya licenciada, vemos que la inflación subió un 2,1%, no fue muy alta, pero el incremento salarial llegó a 5%, y el Producto Interno Bruto cayó de 3,5 a 2,5. Ya para el 2024 el incremento salarial mínimo sube a 5,8, de 5 a 5,8, el haber básico mantiene en el 3%, la inflación llegamos al 10%, y el Producto Interno Bruto, que todavía no nos ha dado el dato y lo pongo del Fondo Monetario Internacional, llegaría a 1,5. Para el 2025, ¿cuál es nuestra tendencia? El salario mínimo sube de 5,8 a 10%, el haber básico sube 2 puntos, de 3 a 5, y lo que es la inflación sube de 10 a 15,8 según el Fondo Monetario Internacional, que también ha proyectado para este 2025, y el Producto Interno Bruto caería a 1% según estos organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es el efecto y el resultado del incremento del salario mínimo y el haber básico? Es mayor inflación y menor producción.
Es lo que les he explicado, que los empresarios en algunos casos empiezan a despedir, no producen más y lo que hacen es disminuir el Producto Interno Bruto y lo que se genera es inflación, que es la columna roja. Entonces, con esto podemos aclarar muy bien a la población que la política del incremento salarial entre la COB y el gobierno no está dando resultado y es una política que se viene haciendo desde el 2006 con el señor Evo Morales y ahora con el Arce Catacora, que antes era su ministro y ahora es presidente. Entonces, estas son las secuelas de lo que ha pasado, pero también hay otra secuela que les he traído otro gráfico, que con esto, licenciada, creo que el pueblo se va a quedar muy claro. No sé si podrían ponerlo en el otro gráfico, por favor. Pasamos al siguiente gráfico, ahí está. Ahí quedan las columnas azules, que es el incremento del salario año a año, con lo que les he dicho, con esos porcentajes que ha ido incrementando. El 2021 era el 2% y llegamos a tener un salario de 2.164 y fue subiendo paulatinamente año a año el mínimo nacional hasta llegar al 2025 a 2.750 que dio la medida esta mañana, ¿no? Pero si se fijan, esos montos de salario mínimo lo hacemos la conversión a dólares. Del 2021 hasta el 2023 teníamos el tipo de cambio de 6.96. A partir del 2023, que empieza la crisis económica, ya el 2024 tenemos un tipo de cambio de 11,4%, así cierra el mercado cambiario paralelo y baja a $219. Ya para el 2025, si nos mantenemos con 14 bolivianos, bajaría a $187. ¿Eso qué quiere decir, licenciada Erika? Que quedaríamos en el último lugar de Latinoamérica en salario mínimo, haciendo la convertibilidad con el tipo de cambio paralelo actual. Es decir, hemos perdido un valor adquisitivo, aunque hay un incremento elevado del salario mínimo, se nos queda nada el salario mínimo con respecto al dólar. Y es por eso que esa es la causa y el efecto de las malas praxis de lo que ha venido aplicando el señor Arce, de tener un salario mínimo incrementar con relación solamente con la COP y no de participar realmente al aparato productivo que es el sector privado. Y esa es una mala praxis, ¿no? Doctor, ahora, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿También va a sufrir algún efecto? Por supuesto que sí. Recuerden que nuestras reservas internacionales que nos dan la base monetaria para tener liquidez en bolivianos y poder mantener el tipo de cambio, pues ante una carencia de dólares lo que está haciendo que nuestro tipo de cambio fluctúe en tendencia creciente, es decir, siga subiendo. Y si sigue subiendo, nuestro valor adquisitivo pierde valor, nuestra moneda pierde valor y lo que genera una mayor inflación. Es por eso que la mayoría de los economistas decimos que la tendencia sigue a aumentar precios ante no existir políticas estructurales de controlar ese tipo de cambio, como la política monetaria, controlar la política fiscal, que hay un incremento de gasto. Son 12 años que estamos con déficit fiscal y también tenemos una balanza comercial deficitaria. El año pasado hemos cerrado con menos 954 millones de dólares. Y para este segundo, hasta febrero, tenemos menos 357 millones de dólares. Es decir, los empresarios, los que exportan, también se están quedando en cifras negativas y nuestro aparato productivo no está cubriendo el mercado nacional ni tampoco el internacional, por las medidas que tiene el gobierno de todo lanzarlo al sector empresa pública, estratégica pública, y no fomentar realmente el aparato productivo y tener un movimiento tan grande de informalidad laboral, que estamos en el 85%. Entonces, son los efectos y las causas de estas malas praxis de políticas públicas. En este tema estratégico, políticas públicas, licenciado, doctor, ¿este año debería suspenderse el incremento salarial? Bueno, ante los datos macroeconómicos, tener un déficit fiscal tan crónico y aumentar más el gasto con incremento de salarios que solamente va a incrementar eso a 600,000 empleados, que es del aparato estatal, pero lo que
está en desmedro, matando al sector privado, que es tan pequeño, es muy pequeño nuestro aparato productivo, y lo poco que hay, que más o menos son el 40% de 1 millón de habitantes. Entonces estamos realmente liquidando el aparato productivo, estamos llevando a un mayor desempleo y por lo tanto estamos llevando a una informalidad laboral más creciente, porque las empresas o van a disminuir costos o van a echar a las personas a la calle, y esas personas van a sumarse a la informalidad laboral. Por lo tanto, esta política de incremento salarial en este contexto, en esta coyuntura, no hubiera sido aconsejable llevar esta medida como lo hizo el gobierno y la Copo. Bien, esto igual imagino que va a aumentar el tema de la pobreza en Bolivia. Así es. CEDLA, una institución que hace análisis, nos hizo ver que hemos aumentado la pobreza, principalmente Santa Cruz y el Alto, que han superado el 60%, Cochabamba y La Paz estamos entre el 50 y 55%. Eso es porque las personas al no tener un buen poder adquisitivo van al mercado y no les alcanza para comprar, entonces se empobrecen en términos económicos, en temas de internet, de servicios, también empobrecen, por lo tanto se genera más precariedad en la economía boliviana, una economía sumergida, y por supuesto la pobreza sigue incrementando en el país, que es lo que debíamos luchar todos los ciudadanos y todos los gobernantes para disminuir la pobreza. Bien. Como siempre hay repercusiones cuando se trata de incremento salarial. Si bien hay rechazo, también hay otros que quieren que el aumento o el incremento salarial sea mucho más. Hay sectores, por ejemplo, el magisterio urbano no está de acuerdo con el incremento salarial con el que se ha definido, sino pide que sea aún más por el tema de la canasta familiar. Los precios se han elevado en los mercados de todos los productos de la canasta familiar. ¿Quiénes son los principales beneficiados con esta política? Los beneficiados son los que están en el sector laboral formal, tanto del sector, principalmente el sector público. El sector privado también se beneficia ese porcentaje, que es un 40% de ese sector formal, pero a mediano plazo y largo plazo pueden acabar en despidos. Entonces puede ser que cobren ahora esos 250 bolivianos más o lo que les dé ese incremento del 10%, pero a mediano o largo plazo puede generar despido y puede quedarse esa persona sin trabajo, que es lo que debía analizar el gobierno realmente, si fuera un gobierno realmente responsable y serio en aplicar estas políticas públicas que van en desmedro del empleo formal y van, por supuesto, en agrandar esa informalidad laboral que está haciendo mucho daño al país, porque no tenemos dólares, y si ese aparato productivo informal lo llevaríamos al formal, no estaríamos ahora mismo con carencia de dólares, porque esa gente trabajaría, produciría, generaría excedentes, exportaríamos y por supuesto tendríamos dólares. Pero lo que hace este gobierno y los otros gobiernos siempre han tenido informalidad y desempleo muy elevado. Entonces, por eso que decimos y estamos exigiendo a estos precandidatos que apliquen otras políticas públicas, no solamente vivir del extractivismo, sino vivir del aparato productivo sostenible con bajas tasas de interés para que puedan acceder a créditos, mejor si es a fondo perdido, para que pidan créditos y reactivar esta economía que realmente se nos está agotando al límite y podemos quebrar como país. Para ir cerrando la entrevista, doctor, ahora, ¿de qué forma los bolivianos podemos tomar recaudos, comprar productos de la canasta familiar antes de que suban más los precios? ¿Qué debemos hacer? ¿Ahorrar en bolivianos, ahorrar en dólares, en euros? Adelante, por favor. Bueno, a ver, el sentido común nos dice que tecnología siempre está subiendo las tecnologías, invertir en aparatos tecnológicos es bueno. Si tienen muchos ahorros, irse a los bienes inmuebles, también pueden acudir a los metales preciosos como es el oro, la plata,
Y por último, siempre respaldarse en monedas que estén fuertes y fortalecidas. Y otra de las causas que mucha gente está utilizando es estas monedas virtuales, las USDTs. El mismo gobierno con sus empresas estratégicas hace unos días lo han hecho disparar la USDT porque han empezado a comprar dólares digitales de manera tan proporcionada en bolivianos que ha llegado el USDT a costar 18 bolivianos por cada USDT, un dólar digital. Entonces son realmente medidas que nos están llevando al empobrecimiento a todos los bolivianos, y lo que nacen estas cosas también son oportunidades. Hay algunas personas que están haciendo dinero, ¿no? Y hay que buscar esos nichos de mercado para poder también generar riqueza. Pero el contexto y la coyuntura actualmente en Bolivia lleva a que las familias estén más empobrecidas y por supuesto las amas de casa estén batallando en el mercado con incrementos de precios tan significativos, principalmente en abarrotes, que es lo que más está subiendo, porque los productos como el tomate, la cebolla, la papa que producimos todavía los bolivianos, no es tanto la inflación, pero en los abarrotes pues vemos que está subiendo muy significativamente, ¿no? Hasta la leche está subiendo, y eso todos lo sabemos, no nos puede ocultar el gobierno. Hace un día atrás, el domingo, los panificadores querían subir el precio del pan de 0,50 a un boliviano por el incremento del precio de sus insumos. Y los que no reciben subvención de la harina, pues dicen no podemos cubrir con esos costos, estamos trabajando a pérdida, y ningún empresario va a querer trabajar a pérdida. Entonces son los efectos que está viniendo de este modelo económico realmente que es empobrecedor, nos están empobreciendo, y hay que cambiar. Ojalá en estas elecciones podamos hacerlo los bolivianos, que tenemos una gran oportunidad, pero vemos que todo está cantando a que estos señores vuelvan a quedarse en gobierno. Ojalá así no sea, porque realmente la situación está muy complicada para cada uno de los bolivianos que vivimos en este territorio, licenciada Erika. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Hasta otra oportunidad. No, el agradecido soy yo. Ojalá que esto se pueda controlar y busquemos divisas, que es lo que nos hace falta para evitar estas largas colas que estamos pasando todos mal ante la escasez de diésel y gasolina. Y con este incremento salarial, pues nos viene como un balde de agua fría a todos los bolivianos, porque empeora las cosas en vez de mejorar. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a César Vargas, analista económico, aquí en el programa de Noches Mejor. 22:09. Nos vamos a una primera pausa, enseguida retornamos. La difteria es una infección bacteriana que afecta la garganta y las vías respiratorias. Se transmite al toser o estornudar. La difteria presenta síntomas como dolor e inflamación en la garganta, fiebre y la formación de una membrana que puede dificultar la respiración y la deglución. En casos severos puede causar daño a órganos como el corazón, los nervios y los riñones. La única medida preventiva efectiva contra la difteria es la administración de la vacuna pentavalente. Los niños y niñas deben recibir 5 dosis. A los 2, 4, 6 meses